Bien. Bueno, vamos a pasar muy brevemente las cositas, los conceptos más importantes que vimos la clase pasada y que tenemos que comprenderlos, ¿sí? Recordemos que si nosotros podemos graficar el curso de una reacción enzimática en función de, mejor dicho, la energía libre en función del curso de una reacción enzimática, obtenemos este tipo de curvas. La reacción enzimática la podemos expresar como el sustrato que va a alcanzar un estado de transición, un estado activado, para luego dar el producto. Este sustrato se combina con la enzima para dar el complejo enzima-sustrato. En ese momento, cuando las interacciones con el sitio activo de la enzima son máximas, el sustrato alcanza el estado de transición. Pero no nos confundamos, que el complejo enzima-sustrato es un intermediario y el estado de transición del sustrato es un estado energético. Son dos cosas distintas. Bien, entonces, ¿qué le va a pasar a este sustrato? Va a alcanzar el estado de transición, que es un estado de mayor energía, ¿no? Como siempre decimos, la cima de la colina que tiene que alcanzar para luego generar el producto que va a ser un estado de menor energía, justamente porque este delta G, esta diferencia de energía entre producto y sustrato, tiene que ser menor a 0 para que el proceso sea espontáneo. Entonces, las enzimas aceleran las reacciones disminuyendo esta colina, este pico que tiene que alcanzar el sustrato en su estado de transición. Y la energía que se corresponde a este pico, a esta cima de la colina, es lo que se llama energía de activación. De modo que cuanto más chica sea la energía de activación, mayor es la velocidad y viceversa. Entonces, este delta G, que es el que se define como la diferencia de energía libre entre el estado de transición y el sustrato, es lo que ya conocemos como energía de activación. Y las enzimas van a disminuir esta energía de activación justamente favoreciendo que el sustrato alcance ese estado de transición. Vimos también la clase pasada que el sustrato se une a la enzima en un sitio muy específico que se llama sitio activo o centro activo, que es donde radica la especificidad por el sustrato y es un lugar de la enzima que también es factible de regulación. ¿Qué más? Vimos las características de este sitio activo como una entidad pequeña con respecto al volumen total de la enzima, donde hay unos aminoácidos que son muy importantes, que intervienen en la catálisis enzimática y por eso se llaman grupos catalíticos, que estos aminoácidos pueden estar dispersos a lo largo de la secuencia primaria, pero que con el correcto plegamiento de la enzima se acercan y conforman o sea, se conforma el sitio activo y entonces estos aminoácidos se encuentran cercanos para su función. Dijimos entonces que el sustrato se une al sitio activo con la mayor cantidad de interacciones posibles. Esas interacciones son en general del tipo no covalentes, reversibles, como las que vimos en la primera clase, de modo que justamente estos aminoácidos importantes que les vengo diciendo en el sitio activo son aquellos que van a permitir establecer estas interacciones no covalentes con el sustrato, ¿no? Enlaces salinos, puentes de hidrógeno, etc. A veces hay
algunos cofactores que también intervienen en el sitio activo para interaccionar con el sustrato. Y como fruto de todas estas interacciones se libera una energía que se llama energía de binding, que es la responsable de, me voy un poquito para atrás, es la energía de binding es la responsable de hacer que esta energía de activación disminuya, con la consecuente aceleración de la velocidad de reacción. Bien, bueno, entonces esto es lo que decimos, ¿no? Es la energía de activación que tiene la reacción se disminuye debido a esta energía de binding. Bien, voy pasando rápido porque esto lo vimos todo. Y entonces, también en la clase pasada vimos que la cinética, el modelo de cinética enzimática, al que responden muchas enzimas, es el descrito por Michaelis-Menten en 1913, en el cual, si nosotros graficamos la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato, obtenemos una curva de este tipo, una hipérbola. Y eso se debe a que cuando a bajas concentraciones de sustrato, la enzima tiene una velocidad que es proporcional a la concentración de sustrato, justamente. Y esa velocidad va a ir creciendo cada vez más lentamente hasta llegar a un punto de saturación en el que la velocidad se vuelve constante, debido a que todos los sitios activos de la enzima están ocupados. Entonces la velocidad no puede seguir creciendo. No quiere decir que no hay velocidad, sino que la velocidad no sigue creciendo. Ese punto es la velocidad máxima y es uno de los parámetros cinéticos que caracterizan a las enzimas, junto con el Km, que es una constante que relaciona las constantes individuales de reacción, de toda esta reacción enzimática, de la combinación de la enzima con el sustrato para dar el intermediario enzima-sustrato, que luego termina generando producto y nuevamente enzima libre. Y esa constante de Michaelis-Menten, esta Km, también representa la concentración de sustrato que permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima. O sea que Km tiene unidades de concentración. Y B máxima tiene unidades de cantidad de producto generado por unidad de tiempo, o cantidad de producto consumido por unidad de tiempo. Cantidad o concentración. Lo más convencional es hablar de micromoles de producto generados por minuto. Pero esto puede ser micromolar por minuto, puede ser gramos por minuto o por segundo, etc. Eso se define en cada situación. Bien, entonces vimos que esta cinética hiperbólica responde desde el punto de vista conceptual a lo que recién les decía, ¿no? A la ocupación de sitios activos de la enzima a medida que aumenta la concentración de sustrato, pero también desde el punto de vista matemático, esta es la ecuación que describe la velocidad enzimática, y no es nada más nada menos que la ecuación de una hipérbola. Entonces, desde acá también podemos deducir que cuando la concentración de sustrato es muy baja, o sea, estamos al comienzo, la relación es lineal entre B máxima y la concentración de sustrato. Y eso se debe a que la concentración de sustrato es despreciable en este denominador, y por lo tanto nos queda esta ecuación se queda reducida a esta, que bueno, es obviamente la ecuación de una recta que pasa por el origen. Y a concentraciones altas de sustrato, entonces lo que podemos despreciar es el valor de Km, con lo cual la variable concentración de sustrato se simplifica de la ecuación y nos queda que la velocidad es V máxima constante. Bien, bueno, también vimos cómo cambiaban cada una de las especies en función del tiempo, cómo el sustrato va decayendo, el producto va aumentando,
y la concentración de enzima y enzima sustrato alcanza, luego de un estado preestacionario, ocurre al comienzo de la reacción, alcanzan un valor constante. Y este estado estacionario constante, en el la concentración de enzima sustrato no se modifica, es decir, que la velocidad en que se forma y se destruye se iguala, bueno, es una de las asunciones que tiene el modelo de Michaelis-Menten. Bien, esta hipérbola y esta ecuación de velocidad se puede representar de una manera más sencilla, y esta es la representación de doble recíproca, que es una ecuación que esta persona dedujo, mediante la cual si uno hace la recíproca, o sea, la inversa de los dos lados del igual de la ecuación de Michaelis-Menten, se obtiene esta fórmula, ¿sí? Recordemos que, la pongo de vuelta para que la revisemos, B0 es B máxima sobre, por concentración de sustrato sobre concentración de sustrato más Km. O sea, si esto lo hacemos 1 sobre esto y 1 sobre esto, llegamos a esta ecuación. Y esta ecuación, fíjense que tenemos 1 sobre la velocidad como la variable dependiente, tenemos Km sobre B máxima, que es una constante, 1 sobre B máxima también es un valor constante, y 1 sobre sustrato, que es la variable independiente. Entonces, lo que antes era una hipérbola, ahora se convierte en la ecuación de una recta, ¿sí? Y es igual a una pendiente que está dada por Km sobre B máxima, por X, la variable independiente, más otro valor constante que viene a ser la ordenada al origen. Entonces, esto nos da este tipo de recta, que es la que se llama doble recíproca, porque, bueno, se hace la recíproca tanto de la velocidad como de la concentración de sustrato, o sea, de un lado del igual y del otro lado del igual de la ecuación de Michaelis-Menten. Y es entonces a partir de esta recta que podemos calcular los parámetros cinéticos. Como vimos, la ordenada al origen es 1 sobre B máxima, o sea que simplemente o desde el gráfico o desde la ecuación de la recta, el valor de la ordenada es 1 sobre B máxima. Por lo tanto, desde ahí podemos despejar el valor de B máxima. La pendiente, como vimos, es Km sobre B máxima. Habiendo calculado B máxima con la ordenada al origen, podemos hacer el cálculo de Km. Y Km también se puede calcular como la inversa negativa del el valor en el que la recta corta al eje X. Bien, de esto vamos a tener ejercicios, así que no se preocupen si ahora se perdieron un poco. Pero el objetivo de esta representación doble recíproca es poder linealizar esa ecuación, esa hipérbola, y calcular de manera más fácil B máxima y Km. Bien, bueno, acá tienen otro dibujito que lo explica. Bueno, que Km y B máxima, como vimos, son los parámetros cinéticos característicos, ¿no? Km tiene valores que rondan entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 7 molar. El Km de una enzima depende de cada sustrato y de las condiciones de reacción, ¿sí? Si alguna de esas cosas cambian, el valor de Km también. Como vimos, representa la concentración de sustrato, la cual la mitad de los sitios activos están ocupados, o sea, la mitad de B máxima. Y también vimos que Km se relaciona con las constantes individuales de reacción. Cuando K2 es el paso limitante de la velocidad,
¿sí? O sea que el pasaje desde enzima sustrato a producto es el paso limitante. Entonces, esta constante K2 tiene valores mucho más chicos que esta constante K-1. Y eso, bueno, es lo que estamos diciendo, o sea que está mucho más favorecida la disociación del complejo enzima-sustrato que la formación de producto. Entonces, en ese caso, cuando K2 es muy chiquitito, es mucho más bajo que K-1, este valor se puede despreciar. Por lo tanto, Km queda simplemente reducido a el cociente entre estas dos constantes. K-1, que es esta que va hacia la izquierda, la disociación de enzima-sustrato, y K1, que es la formación de enzima-sustrato. Y en ese momento, entonces, el Km representa la constante de disociación de la enzima-sustrato. En esta situación, Km va a estar representando la estabilidad de del intermediario enzima-sustrato. Con lo cual, si el Km es alto, significa que la unión es débil, porque un Km alto significa que o este valor es muy elevado o este valor es muy chiquito. En ambos casos, si esto es muy elevado, significa que esta reacción tiende a ir hacia la izquierda. Y si esto es muy chiquitito, significa que esto tiende poco a ir hacia la derecha, ¿no? O sea que por donde lo miremos, significa una unión débil. Y por el contrario, si el valor de Km es bajo, significa que está favorecida la formación de enzima-sustrato y que eso es una unión más estable. Por lo tanto, el Km representa una medida de la afinidad del complejo enzima-sustrato solamente cuando la constante de la K2 es mucho menor a K-1. Ya vamos a ver que para digamos, evaluar la afinidad y la eficacia de unión del complejo enzima-sustrato y la formación de producto, hay otro parámetro que vamos a comparar que relaciona al Km, pero bueno, se le suma uno más. Pero bueno, por ahora quedémonos con esto. En esta condición en el que K2 es mucho menor que K-1, el Km nos da una idea de la afinidad de la enzima por el sustrato, ¿no? Para la formación del intermediario. Bien, el número de recambio de una enzima es otro valor que vamos a utilizar y que es también característico y representa el número de moléculas de sustrato que son convertidas en producto por unidad de tiempo. ¿Cuándo? Por molécula de enzima. Cuando la enzima está totalmente saturada de sustrato. Es decir, si la enzima está totalmente saturada de sustrato, estamos en una condición de V máxima. En esa situación, entonces, la velocidad máxima la podemos representar como la constante K2 por la concentración de enzima total. ¿Y eso a qué se debe? Si nosotros analizamos la velocidad, ¿no? del paso limitante, que es eso representa, lo podríamos representar de esta manera, ¿no? La velocidad va a ser la constante, hago un paréntesis, recordemos siempre que esta constante K-2, o sea, la que va, como estoy marcando, hacia la izquierda, siempre es despreciable. Entonces, la velocidad va a ser este valor de K2, que acá lo llamamos Kcat, por la concentración de enzima sustrato.
Ahora, si estamos en una condición de saturación, como lo pide la definición de número de recambio, entonces la velocidad se corresponde con V máxima. Y la concentración de enzima sustrato va a ser igual a la concentración de enzima total. ¿Sí? Recordemos que en todo momento la concentración total de enzima es la concentración de enzima libre más la concentración de enzima sustrato. O sea, la enzima o está libre o está combinada con el sustrato. Y la suma de esas dos cosas nos da la enzima total. Si estamos en una condición de saturación, toda la enzima va a estar combinada con el sustrato. Por lo tanto, la concentración de enzima sustrato va a ser igual a la concentración de enzima total. Entonces, de esa manera llegamos a esta fórmula, en la cual B máxima es la constante 2 o kcat por la concentración de enzima total. Y esta constante 2 es justamente el número de recambio de la enzima. O sea que si queremos calcular el número de recambio de la enzima, debemos conocer la velocidad máxima de esa enzima y la concentración de enzima total. Y esta es una forma relativamente sencilla y aplicable de calcular el número de recambio, ¿sí? Sería más difícil hacerlo desde acá. Bien, y conociendo el número de recambio podemos calcular el tiempo de cada ciclo catalítico, que se corresponde con la inversa de ese valor. Con lo cual, entonces, ya saben que esta kcat, este valor, tiene unidades de tiempo a la -1, ¿no? Son segundo a la -1, minuto a la minuto no, son segundos, microsegundos, nanosegundos a la -1, porque esto es todo muy rápido. De modo que cuando se hace la inversa de esto, nos queda el tiempo en unidades de tiempo, como corresponde. Bueno, bien. Bueno, estas las voy a pasar porque en realidad habla un poco de cómo se llega a la ecuación de Michaelis-Menten, pero me parece que es más clarificador el videíto que tienen de Jin y Ali explicando eso. Que ya les aclaro, no tienen que saber la derivación de la ecuación de Michaelis-Menten, pero si quieren véanlo, porque bueno, ayuda a comprender cómo se llega a esa fórmula. Bien, entonces este kcat es el otro parámetro que vamos a combinar con el km justamente para poder determinar la eficiencia de una enzima. Bien, si la concentración de sustrato es mucho mayor que km, entonces la velocidad de catálisis se equipara con el número de recambio, ¿no? Con este kcat. Pero en condiciones fisiológicas, imagínense que en una célula no hay exceso de sustrato, ni las enzimas están saturadas, ni nada por el estilo. Entonces, para poder calcular la eficiencia o la cinética de una enzima en esas condiciones, vamos a utilizar este cociente de kcat sobre km. De hecho, en estas condiciones particulares, la velocidad la podemos expresar de esta manera. Por lo tanto, el kcat sobre km va a ser una constante de velocidad de la interacción enzima-sustrato. Es y es lo que llamamos la constante de especificidad. Es entonces este cociente lo que nos va a permitir evaluar la eficiencia catalítica de una enzima y también poder comparar la eficiencia de una enzima
por ejemplo, con distintos sustratos o en distintas condiciones. Bien, entonces usamos este valor, este cociente de kcat sobre km para evaluar cuán eficiente puede ser una enzima. Pero, ¿cuál es el límite? O sea, ¿hasta dónde puede llegar esa eficiencia? Entonces, supongamos que kcat es mucho mayor que K-1, ¿sí? O sea que este valor es mucho mayor que este. Entonces, el cociente kcat sobre km va a tender a K1. ¿Sí? Recordemos que kcat es este K2. ¿Sí? Si nosotros el km lo desglosamos en el cociente de constantes, ¿se acuerdan que eso está en las diapos más arriba? El km lo podemos expresar como K-1 más K2 o kcat sobre K1. Bueno, si esto lo reordenamos un poquito, llegamos a esto, ¿sí? O sea que este valor de kcat sobre km va a tender a K1. Y K1 nos habla de la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato. Y desde el punto de vista biológico, esa velocidad de formación está limitada por la difusión, está limitada por la probabilidad de encuentro entre la enzima y el sustrato. De modo que es entonces esa probabilidad de encuentro, es la difusión la que limita el valor de K1, que puede tomar valores entre 10 a la 8 y 10 a la menos 9, segundo a la menos 1, molar a la menos 1. Por lo tanto, el rango de eficiencia de una enzima, o sea, el rango en el que el valor de kcat y km puede estar, no puede superar este valor. Hay enzimas que alcanzan lo que se llama la perfección catalítica. Y alcanzar la perfección catalítica significa que su velocidad catalítica es enorme y lo único que la frena es esta limitante. Su velocidad está limitada por el encuentro, la velocidad en la que se encuentran el sustrato con la enzima en disolución. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Esto son Marzo, igual. marzo. Lo de la parte violeta. ¿Cómo? Lo de la parte de violeta como que me quedó medio... Lo de la velocidad que limita la perfección catalítica. Bueno, sí. Imagínate que una enzima trabaja de manera perfecta. Si trabaja de manera perfecta, podría tener una eficiencia infinita. Sin embargo, su eficiencia, o sea, la velocidad a la que trabaja, va a estar limitada por la probabilidad de encuentro del sustrato y la enzima, porque es lo primero que tiene que ocurrir. El sustrato se tiene que encontrar con la enzima y después la enzima, con toda su eficiencia, comienza a trabajar. Hay enzimas que trabajan tan rápido que lo que limita su trabajo es justamente esa probabilidad de encuentro de la enzima con el sustrato. En otras no, en otras el sustrato se encuentra con la enzima y bueno, y después la enzima comienza a trabajar con una determinada velocidad. Pero las enzimas que son perfectas catalíticamente tienen una velocidad de reacción tan rápida que esa velocidad está limitada por el encuentro de la enzima con el sustrato, como que la enzima está todo el tiempo esperando que ese encuentro ocurra para trabajar, ¿sí? Bien. Bueno, y acá tienen algunos ejemplos de enzimas que son así, ¿no? Están limitadas por la difusión, que son tan perfectas, tan rápidas que pasa eso, ¿no? Tienen que
esperar que el sustrato se encuentre con la enzima para trabajar, de tan veloces que son. Bien, la mayoría de las reacciones, si bien nosotros estamos viendo siempre el sustrato, un sustrato que se combina con la enzima para dar el producto, muchas de las reacciones utilizan dos sustratos y generan dos productos o más, ¿sí? Entonces hay determinados modelos que describen cómo ocurren estas reacciones con múltiples sustratos. Uno de ellos es el desplazamiento secuencial. Este modelo propone que todos los sustratos se unen a la enzima antes que se libere producto. Si hay dos sustratos, entonces se forma un compuesto terciario entre la enzima con los dos sustratos. Y digamos, esa unión de los sustratos a la enzima puede ser azarosa, o sea, que se una cualquiera primero, o puede tener un orden, ¿no? Que primero entre tal sustrato y después entre tal otro. Entonces, estos modelos se suelen representar con estos diagramas donde en la línea se representa a la enzima y con flechitas se va indicando el orden en el que ingresan los sustratos y salen los productos, ¿no? Entonces, en este modelo que es ordenado, significa que en esta reacción, en el cual se combina el piruvato con NADH para dar lactato y NAD, primero el NADH se une a la enzima, luego el piruvato, se realiza la catálisis enzimática y el lactato sale primero como producto y luego el NAD+. En un modelo en el que los sustratos ingresan al azar, como puede ser esta, creatina más ATP, nos da fosfocreatina y ADP, entonces lo representamos de esta manera. Siempre la línea horizontal está representando la enzima. Pero, bueno, digamos, si uno sigue la línea, puedo ir por acá arriba, ¿no? Primero ingresa la ATP, después ingresa la creatina, primero sale la fosfocreatina y ADP. O puedo ir por abajo, así y así. O puedo ir acá por abajo y en los productos por arriba, ¿no? Como que esto me da la posibilidad de tener todas las combinaciones, porque, bueno, justamente tanto el ingreso de los sustratos como la salida de los productos es al azar. En otro de los modelos tenemos un desplazamiento doble o ping-pong. Significa que uno o más productos son liberados antes que todos los sustratos se unan a la enzima. Ay, perdón. Entonces, vamos a tener un intermediario enzimático sustituido, en el cual la enzima va a estar temporariamente modificada. Por ejemplo, tenemos este caso. A la enzima se va a unir primero el aspartato. Esto va a reaccionar generando el oxaloacetato. Luego se va a unir el segundo sustrato, que es el ketoglutarato, para dar finalmente el glutamato. O sea que entra un sustrato, sale un producto, entra otro sustrato, sale otro producto. Esta nomenclatura que les comentaba se llama de Cleland, ¿no? Entonces, donde en la línea recta representamos la enzima y con flechitas la entrada y salida de los productos, ¿sí? Acá tienen de manera general los modelos: ordenado, al azar o ping-pong. Y bueno, estos modelos también se pueden representar con los diagramas de doble recíproca. Este es el que se corresponde con el modelo ordenado.
Cada recta se corresponde a un sustrato. Acá lo que se grafica es la inversa de la velocidad en función de la inversa de uno de los sustratos, y luego con distintas rectas se representan las distintas concentraciones del segundo sustrato. En todos los casos igual. De modo que, bueno, viendo estos diagramas podemos también decidir si la reacción enzimática sigue un modelo ordenado, azaroso o ping-pong. Bien. ¿Dudas hasta acá? Por mi parte no, profe. No. Bueno, seguimos un poquito más. Voy a pasar de la presentación. Que hice algo mal. Acá, ahí va. Ahora sí. Bueno. Bien. Toda esta primera parte ya la repasamos hoy, así que la vamos a pasar. Bueno, retomamos desde acá. La actividad enzimática se ve afectada tanto por el pH como por la temperatura. Y en ambos casos hay un rango óptimo de actividad. En el caso del pH, los cambios de pH, como vimos, modifican la ionización de los grupos ionizables, ¿no? de las cadenas de los aminoácidos que tienen la capacidad de ionizarse. Y entonces eso va a repercutir en la actividad enzimática, ¿no? Imagínense que si en el sitio activo tenemos algunos grupos catalíticos cuya carga se modifica por el pH, bueno, eso obviamente va a afectar la actividad enzimática. Entonces, bueno, todas las enzimas tienen un rango del pH en el cual la actividad es máxima. Y bueno, a pHs menores o superiores, la actividad decae. Dependiendo cada enzima, su pH óptimo será distinto. Si estamos en unas enzimas digestivas, bueno, van a tener un pH bajo como pH óptimo, y bueno, en otros enzimas que actúan en la célula, pH fisiológico, bueno, su pH óptimo va a ser el cercano al fisiológico. Bien, bueno, acá tienen un dibujito bien representado como lo que sucede con los grupos catalíticos, ¿sí? Y en el caso de la temperatura, cuando la temperatura empieza a aumentar, obviamente la actividad cinética de las moléculas es mayor, hay mayor encuentro entre la enzima con el sustrato, etc. Eso hace que la actividad aumente hasta también un máximo. Hay una temperatura en la cual la actividad de la enzima es máxima, y luego la actividad empieza a decaer porque ya a temperaturas mayores empieza a comprometerse la estructura. Entonces podemos empezar a desnaturalizar la enzima y en consecuencia perdemos actividad. Y a temperaturas menores, bueno, digamos, decrece mucho la actividad cinética de las moléculas, y eso hace también que la actividad, la velocidad enzimática disminuya. Entonces, tanto para el pH como para la temperatura tenemos un rango óptimo de trabajo y un valor o un rango en el cual la velocidad,
es máxima de trabajo, o sea que la actividad enzimática es máxima. Bien, una de las características que vimos, que mencionamos que tienen las enzimas, es su capacidad de estar reguladas. O sea, todas las enzimas se regulan de alguna u otra manera. Una de las formas de regularlas es a través de la inhibición. Y la inhibición enzimática puede ser reversible o irreversible. Hablamos de una inhibición irreversible cuando el inhibidor se une tan fuertemente, o sea que su disociación es tan lenta que o sea, es como si prácticamente estuviese siempre unido. Y en las reversibles hay una disociación rápida entre la enzima y el inhibidor. Estas son las que ahora vamos a ver más en detalle. De estas inhibiciones reversibles vamos a ver 3 o 4 ejemplos. El primero es la inhibición competitiva. En la inhibición competitiva, la enzima se une al sustrato, dando la posibilidad de unir, de generar luego el producto, o la enzima se une al inhibidor, quedando retenida de esa manera, sin que esto lleve a la formación de producto. El inhibidor se une en el mismo lugar que se une el sustrato, que es el sitio activo. De modo que este inhibidor competitivo va a disminuir la velocidad de reacción porque disminuye la proporción de moléculas de enzima que quedan libres para unirse al sustrato. Es como, imagínense que el inhibidor competitivo va secuestrando moléculas de enzima, uniéndose a su sitio activo y inhabilitándolas. Entonces, la proporción de enzima disponible para unirse con el sustrato cada vez es menor. Debido a eso, debido a que el inhibidor se une en el mismo sitio que el sustrato, esta inhibición puede superarse aumentando la concentración de sustrato. Entonces, si yo agrego cada vez más sustrato, voy a llegar a un momento en que el sustrato va a desplazar al inhibidor, como lo muestra acá, y la enzima básicamente se va a unir con el sustrato. O sea, es una inhibición que se puede superar aumentando la concentración de sustrato. Como el inhibidor secuestra la enzima disponible para combinarse con el sustrato, entonces, y deja menos cantidad de enzima libre para unirse con el sustrato, entonces este inhibidor tiene un efecto sobre la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque al secuestrar moléculas de enzima tengo menos sitios activos disponibles. Por lo tanto, esa velocidad máxima que representa la saturación, que representa que todos los sitios activos estén ocupados, va a tener un valor menor, simplemente porque numéricamente hay menos sitios activos. Pero el valor de Km no se altera. Es la característica que tiene esta inhibición. El valor de la constante de disociación del inhibidor se calcula siempre de esta manera, teniendo en cuenta la concentración de enzima libre, la concentración del inhibidor y la concentración del el complejo enzima inhibidor. Bien, entonces,
en presencia del inhibidor, el valor de Km va a va a aumentar en un valor que se denomina alfa. De acá en más, en todos los tipos de inhibición, este valor alfa es el valor que va a modificar los parámetros cinéticos. Este valor alfa surge de la concentración del inhibidor y de la constante del inhibidor. Siempre se calcula de esta manera. En este caso, entonces, el Km va a aumentar en un valor alfa. Y vamos a llamar siempre Km aparente o V máxima aparente al valor de estos parámetros en presencia del inhibidor. Y simplemente Km y V máxima a los parámetros en ausencia del el inhibidor. Entonces, ¿por qué aumenta el Km en este tipo de inhibición? Porque como dijimos, la cantidad de enzima disponible para combinarse con el sustrato va a disminuir a medida que aumenta la concentración del inhibidor, ¿sí? Pero a medida que aumenta la concentración de sustrato, esta cantidad de enzima se va rescatando, de modo que a la larga, a menor o a mayor concentración de sustrato, vamos a alcanzar la misma velocidad máxima. Pero, como podemos ver, el valor de Km, o sea, la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de velocidad máxima, va a ir aumentando. Fijémonos en estas curvas. Sin inhibidor es la curva negra. Es bien hiperbólica. Cuando incorporamos una determinada concentración de inhibidor, esta curva pasa a convertirse en esta verde, ¿sí? A medida que aumentamos la concentración de inhibidor, vamos teniendo estas curvas verdes de acá. Esto, cualquiera de estas, a concentraciones cada vez más altas de sustrato, van a llegar a V máxima, porque es lo que venimos comentando. Esto se supera aumentando la concentración de sustrato, que es lo que hace que V máxima no se modifique. Pero en cada una de ellas, si esto supónganse que está por acá en los 90, alrededor de los 45 deberíamos estimar Km. Si nosotros acá en este valor más o menos trazamos una recta, ¿sí? Vemos los distintos valores de Km. Entonces, a medida que aumenta la concentración del inhibidor, aumenta la concentración de Km. Y esto es lo que me representa esto. El Km aparente va a ser el valor de Km de la enzima sin inhibidor multiplicado por este valor alfa, que como alfa depende de la concentración de inhibidor, es justamente lo que veíamos acá. A medida que aumentamos la concentración del inhibidor, aumenta Km. A medida que aumenta la concentración de inhibidor, aumenta el valor de alfa y por lo tanto aumenta el valor de Km aparente. Bien, ¿quedó claro esto? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, si reemplazamos la ecuación de Michaelis-Menten por la situación en presencia del inhibidor, la ecuación se convierte en esta. Y si vamos a las dobles recíprocas, entonces acá tenemos en ausencia de inhibidor, tenemos esta recta negra y a medida que aumenta la concentración de inhibidor tenemos estas curvas fucsia. Obviamente, como en este modelo, en esta inhibición, perdón, V máxima no cambia, entonces todas las curvas se
cruzan en el mismo punto, porque todas estas rectas tienen la misma ordenada al origen, ¿sí? Que era de donde sacábamos el valor de B máxima. Pero cada una de ellas tiene una pendiente diferente. Cuanto mayor es la concentración del inhibidor, mayor es la pendiente de la curva, ¿sí? Y recordemos que en la doble recíproca la pendiente de la recta estaba determinada por Km sobre B máxima, ¿sí? Entonces, si a medida que aumenta la concentración de inhibidor, la pendiente de la recta aumenta, eso significa que a medida que colocamos más inhibidor, el Km es mayor. Lo mismo que razonábamos recién. Bueno, y así queda entonces la ecuación de dobles recíprocas en presencia de un inhibidor competitivo. Recordemos que siempre esto, 1 más concentración de inhibidor sobre KI, es el valor de alfa, ¿sí? O sea que aunque esto parezca una ecuación complicada, en realidad esto es el valor de alfa. Bueno, y acá abajo tenemos resumido. ¿Qué pasa? Si no tenemos inhibición alguna, tenemos un valor determinado de B máxima y de Km. En presencia de una inhibición competitiva, B máxima no se modifica y Km aumenta por un valor alfa, convirtiéndose en el Km aparente. ¿Sí? No sé si ya lo subí al campus, creo que sí, pero ustedes tienen un pequeño apunte donde están los tipos de inhibición representados con los gráficos de la ecuación de Michaelis-Menten, o sea, las hipérbolas, y representado con las dobles recíprocas. Con estos cuadritos abajo que les resume cómo se modifican los parámetros cinéticos. Bueno, y un ejemplo de este tipo de inhibición es el ibuprofeno, que inhibe de manera competitiva a la enzima ciclooxigenasa. Bien, ¿se entendió la inhibición competitiva? ¿Alguien tiene alguna duda? No, se entendió, gracias. Bien, bueno. Bueno, acá tienen un ejemplo de, digamos, cómo hacemos las cuentas en el caso de una inhibición, en un ejercicio, por ejemplo, de inhibición. Entonces, supongamos que tenemos una enzima que tiene este valor de Km. Recordemos que siempre el Km tiene valor de concentración, porque representa la concentración de sustrato en la cual alcanzamos la mitad de B máxima. En ausencia de inhibidores, la velocidad de reacción a esta concentración de sustrato es B máxima sobre 2. Está planteado así para hacer las cuentas fácil, nada más. Ahora, en presencia de un inhibidor competitivo que tiene una concentración de 2 por 10 a la menos 3 molar y que tiene un KI de 10 a la menos 3 molar, entonces, ¿cómo calculamos el valor de Km aparente? Recordemos que el Km aparente va a ser el valor de Km por esta cuenta, 1 más la concentración de inhibidor sobre KI. Y eso, si hacen esta cuenta con estos datos, les da este valor. O sea que el Km aparente pasó a ser 3 por 10 a la menos 4 molar, cuando antes era 1 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, ahora si vamos a la ecuación de velocidad con el nuevo valor de Km, vemos que la velocidad, si ustedes reemplazan por los valores, les va a quedar que la velocidad para una concentración de sustrato 10 a la menos 4 molar es B máxima sobre 4. Es decir, que sin inhibidor la velocidad era B máxima sobre 2 a esta concentración de sustrato. A la misma concentración de sustrato en presencia de un inhibidor
con estas características, ¿no? Con esta concentración y con esta constante, la velocidad pasa a ser V máxima sobre 4. Es decir, que la velocidad disminuye, que bueno, es el efecto esperado para un inhibidor. Bien, vamos a la inhibición incompetitiva. En esta inhibición, el inhibidor se une únicamente al complejo enzima-sustrato. El lugar para la unión del inhibidor se crea, aparece cuando el sustrato se une al enzima, o sea, cuando se genera el complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato-inhibidor, obviamente, no va a generar producto, no progresa a la formación de productos. Esta inhibición no se supera con el incremento de sustrato, a diferencia de la que vimos recién. Entonces, estos compuestos, enzima, sustrato, inhibidor, están siempre presentes y son improductivos. Esto genera que la velocidad máxima disminuya en presencia del inhibidor, ¿sí? Porque no importa cuánto aumente la concentración de sustrato, va a haber una cierta proporción de enzimas que van a quedar inhabilitadas, sin poder utilizarse nunca más. Entonces, este inhibidor retira directamente de la reacción una cierta cantidad de enzimas. En consecuencia, la V máxima disminuye, porque tengo menos cantidad de sitios activos disponibles. En el caso anterior, recordemos que el inhibidor también secuestraba la enzima disponible, pero ese efecto que ejercía el inhibidor se podía superar agregando más sustrato. Por eso, en definitiva, en el caso anterior, la V máxima no cambiaba. En este caso, este complejo enzima-sustrato inhibidor que se genera saca del partido, digamos, a una gran cantidad de enzima o poca cantidad, dependiendo de las concentraciones de inhibidor. Pero el efecto es que V máxima va a disminuir. El valor de Km también va a disminuir. Es como si la enzima tuviese menor afinidad por el sustrato. Lo que va a suceder es que cuando el inhibidor se una con todo el complejo enzima-sustrato que se haya formado, ¿sí? La enzima la enzima remanente, lo que quede de enzima, va a seguir formando complejos enzima-sustrato. Entonces, eso va a generar que la constante K1 aumente. Y no la tenemos acá escrita, pero si recordamos que el Km lo podemos expresar como K-1 más K2 sobre K1, y si una de las cosas que hace este inhibidor es hacer que K1 aumente, que es la reacción hacia allá, la enzima más sustrato con K1 va a dar enzima, el complejo enzima sustrato. Entonces, si K1 aumenta, como en la fórmula de Km está en el denominador, eso va a generar una disminución en el valor de Km. ¿Cuánto disminuye Km? Un valor alfa. Siempre este valor alfa es el que va a estar afectando a los parámetros cinéticos. Y siempre este valor alfa se calcula de la misma manera. Entonces, si ahora vemos esto con las dobles recíprocas, en la misma situación, lo que tenemos son rectas paralelas. ¿Por qué? Porque V máxima cambia, por lo tanto cada recta tiene una ordenada al origen distinta, y
el valor de Km también va a modificarse. ¿Sí? Entonces, resumiendo en este cuadrito, si no tenemos inhibición, tenemos los parámetros, y en el caso de la inhibición incompetitiva, B máxima va a disminuir por un valor alfa, y Km también va a disminuir en un valor alfa. ¿Mm? Bien, y la última inhibición, después vamos a ver otra más, pero solo la mencionamos, es la no competitiva. Entonces, recuerden que, a ver, les pongo acá, esta se llama incompetitiva, o la pueden ver también como acompetitiva. ¿Mm? Y hay otra que es no competitiva, son dos distintas. En la inhibición no competitiva, el inhibidor se puede unir a la enzima libre y también a la enzima combinada con el sustrato. El sitio de unión está en un lugar diferente a el lugar donde se une el sustrato. Nuevamente, esta inhibición no puede superarse aumentando la concentración de sustrato, porque eso no va a tener ningún efecto sobre la velocidad. Y lo que va a hacer este inhibidor es disminuir el número de recambio de la enzima. ¿Sí? Va a disminuir este valor de kcat. El sustrato, obviamente, que queda unido al complejo enzima inhibidor sustrato, no genera producto, y el efecto de esta inhibición va a hacer que la velocidad máxima disminuya. Pero el valor de Km permanece constante. ¿Sí? Esto es poco intuitivo, pero en realidad lo que sucede es que el inhibidor simplemente disminuye la concentración de enzima funcional. ¿Sí? Entonces, lo que queda de enzima se comporta de la misma manera, solo que hay menos cantidad. Si vamos a las dobles recíprocas, entonces vamos a tener rectas que se cortan en el mismo punto sobre el eje X. Tenemos, cada recta tiene una ordenada al origen diferente, lo cual manifiesta que B máxima es diferente. Siempre en negro está representado la recta sin inhibición, y las fucsias representan en presencia del inhibidor en concentraciones crecientes. Como el valor de Km no se modifica, entonces las rectas se van a juntar, se van a cortar en el mismo punto sobre el eje X. Recuerden que otra forma de calcular el Km era como la inversa negativa de este punto. Bueno, y acá tenemos resumido cómo cambian los parámetros. Y bueno, la inhibición mixta es una combinación de ambas, en la cual el inhibidor se une también a un sitio distinto al que se une al sustrato, y puede unirse tanto al complejo enzima-sustrato como a la enzima. Y en este caso tenemos dos valores de alfa, ¿no? Porque tenemos ahí dos constantes del inhibidor, de acuerdo a si se une a la enzima o a la enzima libre, o al complejo enzima-sustrato. Bueno, pero esta no la vamos a tratar en los problemas, pero sí sepan que existe.
Así son las dobles recíprocas, o sea, las rectas se cortan en un punto, en algún lugar de este plano, pero tanto la ordenada del origen como los valores sobre las abscisas son distintos, ya que tanto B máxima como Km se modifican. Solo que en esta inhibición mixta, el valor por el que se modifican los parámetros es distinto, que antes era siempre el mismo valor alfa. Bueno, y si estamos en caso de un inhibidor irreversible, es decir, donde el inhibidor se une tan fuertemente que es como si la enzima desapareciera, bueno, lo que tenemos son rectas de este tipo. Bien, estos inhibidores tienen, digamos, su estudio es útil porque permite deducir el mecanismo de funcionamiento de una enzima, ¿sí? Justamente para estudiar los grupos funcionales que son necesarios en la actividad enzimática, nos podemos valer de algunas técnicas como las que vimos, de cristalografía y demás, o el uso de distintos inhibidores. Estos hay de distintos tipos, pueden ser grupos específicos, análogos de sustratos, inhibidores suicidas. En el caso de los que son grupos específicos, son inhibidores que reaccionan con determinados grupos funcionales presentes en las cadenas laterales de los aminoácidos. En los análogos del sustrato y del estado de transición son inhibidores que por su estructura tridimensional se asemejan o mimican al sustrato natural o al estado de transición. Obviamente los que son similares al estado de transición son más efectivos. Y luego tenemos los inhibidores suicidas o inhibidores del mecanismo, que son sustratos modificados que se unen a la enzima en el sitio activo. Es como que el proceso de catálisis arranca, pero se genera un intermediario que bueno, lleva a la inactivación de la enzima. Es como que llevan a la enzima por un camino suicida, ¿no? Que va a terminar en su inactivación. Bueno, y por supuesto, el desarrollo de todos estos inhibidores, muchos de ellos se buscan o se prueban porque existen en la naturaleza y hoy en día muchos se diseñan, ¿no? Y es importante justamente para el diseño de biofármacos, no solo para estudiar cómo funciona una enzima, sino para inhibirlas, sobre todo cuando se trata de diseñar un biofármaco para combatir alguna enfermedad o algún patógeno. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá antes de pasar a otros tipos de regulación? Bueno, otras formas de regulación de la actividad enzimática, diferente al uso de inhibidores, que es lo que vimos recién, es la propiedad que tienen algunas enzimas que son diferentes a las que siguen la cinética de Michaelis-Menten, que son las enzimas alostéricas. Las enzimas también pueden regularse por modificaciones covalentes, que esto ya algo vimos cuando en la clase 1 y también en proteínas, por la unión de otras proteínas o por clivaje, ¿no? De estos vimos algunos ejemplos previamente. Las enzimas alostéricas son enzimas que en general están
son muy grandes, están formadas por muchas subunidades, lo cual hace que también tengan muchos sitios activos y que su comportamiento, su cinética, no es la miqueliana. Tienen un comportamiento cooperativo, eso significa que la unión del sustrato a una de sus subunidades hace que la unión del sustrato a la siguiente sea más fácil y a la siguiente más fácil que a la anterior, y así sucesivamente. Algo similar a lo que ocurre con la hemoglobina con respecto a la unión del oxígeno, que también es una proteína cooperativa. Entonces, las enzimas alostéricas pueden inhibirse o activarse, entonces, y cuando su modulador es el mismo sustrato, se las denomina homotrópicas, y si el modulador, ya sea porque inhibe o activa, es distinto al sustrato, se las llama heterotrópicas. Como les comenté, son enzimas con múltiples subunidades, y bueno, este es un ejemplo de cómo funcionan. La enzima está en un determinado estado inactivo y entonces la unión de un modulador, como puede ser esta molécula X, va a, que es un regulador positivo, la va a activar y, bueno, y la enzima va a comenzar a trabajar. De manera similar, una enzima que está completamente activa se le puede unir una determinada molécula, un modulador inhibidor, y inactivarla, disminuir su actividad. Un ejemplo de esto es esta enzima que se llama aspartato transcarbamilasa, que está formada por 12 subunidades. Imagínense, es una enzima gigante, y son 2 trímeros y 6 proteínas reguladoras. Interviene en una de las primeras etapas de la biosíntesis de pirimidinas y todas las subunidades funcionan cooperativamente. Esta enzima tiene unión para un regulador positivo, que es el ATP, y un regulador negativo, que es el CTP, que justamente es uno de los productos de la vía metabólica, ¿no? O sea, tiene este tipo de regulación que vimos en la primera clase de feedback negativo, donde el producto de la vía inhibe una de las primeras enzimas. Entonces, estas enzimas tienen un estado de apagado y encendido, o un estado T y R. Estos, si tuvieron la oportunidad de ver la clase de hemoglobina, el concepto es el mismo. De modo que, fíjense, acá tenemos la presencia del CTP, que es el regulador negativo, por el producto de la vía metabólica que hace un feedback negativo sobre esta enzima. Y en el caso de que este regulador negativo no esté, la enzima cambia su conformación y pasa a un estado activado. Y así, bueno, comienza a trabajar. Estas enzimas tienen unas cinética que responden a unas curvas sigmoideas, no son hiperbólicas como las enzimas micaelianas, y por ende el valor de velocidad máxima sobre 2, es decir, la concentración de sustrato que responde a V máxima sobre 2, no refiere al Km, sino a un valor K0,5 similar a lo que ocurre en la hemoglobina, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá, si esto es la presión de oxígeno, teníamos el P0,5? Y bueno, las curvas van a variar de acuerdo a que la enzima se encuentre en su estado T o de baja actividad, y a medida que se une sustrato a ella, va teniendo cada vez mayor afinidad por el sustrato y mayor actividad, ¿no? Por eso la curva se va, acá se ve bien,
la curva se va desplazando hasta obtener una sigmoidea. Bien, las modificaciones, la regulación por modificación covalente ya la vimos. Acá hay algunos ejemplos más de grupos funcionales que se pueden incorporar regulando la actividad de las enzimas. Nosotros vimos la fosforilación, pero también se pueden adenilar, acetilar, la miristilación también es frecuente, bueno, etc. El agregado de estos grupos genera que bueno, la enzima se active o se inactive. Recordemos que la fosforilación es una de las modificaciones más frecuentes, sobre todo en las vías metabólicas y en las cascadas enzimáticas. Las enzimas que fosforilan se llaman quinasas y las que quitan los grupos fosforilos se llaman fosfatasas. Entonces, este mecanismo de fosforilar, activar, desfosforilar, inactivar es un mecanismo de regulación muy frecuente. ¿Qué más? También vimos que las enzimas se pueden regular por la unión a otras proteínas, y hay enzimas que bueno, tienen múltiples mecanismos regulatorios, como este es un ejemplo de la glucógeno-fosforilasa, que tiene un montón de moléculas que pueden actuar como moduladores positivos y otro tanto que actúan como moduladores negativos. O sea, bueno, esto es para un poco representar la complejidad que pueden tener algunas enzimas en su actividad. Bueno, vamos a hacer un pequeño parate para... Bueno, vamos a ver, para un poco entender bien todo esto que estuvimos hablando de la actividad enzimática, dos ejemplos de enzimas, de cómo funcionan las enzimas y qué es lo que pasa en el sitio activo. Uno de ellos es la proteína quinasa A. Esta enzima, como su nombre lo indica, lo que hace es agregar grupos fosforilos a otras proteínas o péptidos. El sitio activo de esta enzima está en el aminoácido, alrededor del aminoácido 240, en la subunidad catalítica, y es lo que se llama el core quinasa. Ese core está muy conservado entre las quinasas y es el responsable de unir tanto al péptido target, o sea, el péptido que va a ser fosforilado, como al ATP. Y bueno, y allí va a ocurrir la transferencia entonces del grupo fosfato desde el ATP hasta alguno de los residuos del péptido que van a ser o serina, o treonina o tirosina, como ya sabemos. Esta quinasa tiene un dominio menor y un dominio mayor, y entre ambos se encuentra una hendidura, que es donde está el centro activo. Vamos a ir paso por paso. La estructura del sitio que une el ATP en el core catalítico, el ATP está representado en verde y el péptido target en rojo. Entonces, la estructura del sitio que une ATP es complementaria del nucleótido, de modo que el anillo de ATP
se va a ubicar en la base de la hendidura entre el dominio mayor y el dominio menor. Hay una secuencia altamente conservada de glicinas, que es la que se representa acá, que bueno, se la denomina tapa de glicina, que es la que se va a cerrar sobre el anillo de adenina y lo va a mantener en la posición correcta. También hay otros aminoácidos en el sitio activo que tienen carga y que van a estabilizar los grupos fosfato. El core catalítico tiene dos posiciones, de abierto y cerrado, que están acá representadas con estos dibujitos. Cuando se encuentra en la posición abierta, el dominio menor y el mayor están separados. Y eso permite que los sustratos, recordemos que los sustratos son el ATP y el péptido que se va a fosforilar. Entonces, ambos sustratos pueden ingresar al sitio activo. Cuando los dos sustratos están, cambia la conformación a la conformación cerrada. Y de esa manera quedan ambos sustratos ahí atrapaditos en el sitio activo. Acá es el típico ejemplo que vemos que las conformaciones no son rígidas, ¿no? Lo que decíamos cuando veíamos las primeras clases de proteínas, ¿no? Que las conformaciones no son rígidas, sino que son estables, pero pueden tener alguna movilidad y este es un ejemplo de ella. Entonces, cuando pasa al estado cerrado, esta etapa de glicina se cierra, se produce la catálisis y cuando se generan los productos, entonces se vuelve al estado abierto, o sea, hay nuevamente un cambio conformacional, los dominios rotan al estado abierto y se liberan los productos. Que en este caso los productos van a ser el péptido fosforilado y ADP. Bien. El ATP es como el sustrato común de todas las quinasas, ¿no? Porque todas las que van a fosforilar, en definitiva, toman el grupo fosforilo del ATP. Pero la secuencia del péptido target que es reconocido por la quinasa es específica. Pero el péptido, en este caso, tiene que tener esta secuencia consenso. Tener dos argininas, un aminoácido cualquiera, una serina y un aminoácido hidrofóbico. Y entonces va a ser la serina el aminoácido que se va a fosforilar. Y entonces es esta serina, en este caso, en otras quinasas quizás es una trionina o una tirosina, pero en este caso es entonces la serina la que se ubica en la ranura superficial del dominio grande. En este dominio grande, además, hay unos residuos de glutamato que van a estabilizar al péptido target en el sitio activo, haciendo puentes salinos, interaccionando electrostáticamente con las argininas que están presentes en el péptido. Entonces, y que bueno, son los que van a terminar de definir la especificidad del sustrato, de la unión. Entonces, la serina se ubica en la ranura del dominio grande, donde se encuentra el sitio activo. Este péptido, además de la serina, en su secuencia consenso tiene dos argininas que van a estar estabilizadas por unos residuos
de glutamato en la subunidad mayor. ¿Sí? Entonces ven cómo todo esto se tiene que ir acomodando para que se pueda realizar, para que los sustratos se acomoden y que las interacciones sean máximas en el sitio activo y se pueda alcanzar el estado de transición. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Fíjense, acá en celeste tenemos el péptido target y acá tenemos el ATP, ¿no? Con sus grupos fosfato. Acá está cómo es la estructura de la adenosina trifosfato. Entonces, cuando los dos sustratos ingresan en el sitio activo, recordemos que el sitio activo dijimos una porción pequeña que es no polar, ¿no? Y bueno, y acá estamos poniendo un montón de cargas en ambos sustratos. Estamos poniendo grupos fosforilos y estamos poniendo residuos altamente polares. Entonces, por eso son necesarios algunos aminoácidos particulares, especiales, que están en el sitio activo, son esos grupos catalíticos que van a hacer todas esas interacciones con el sustrato. ¿Se acuerdan el dibujito que les mostraba antes? Que están esos aminoácidos haciendo puente de hidrógeno, puentes salinos, etc. Y esto es lo que, bueno, vemos acá justamente. Fíjense que hay aminoácidos como estos aspartatos que van a estabilizar, a interaccionar con la serina, y hay otros aminoácidos que van a estabilizar los grupos fosfatos, porque si recuerdan, lo que tenemos que lograr es que estos sustratos, estos grupos funcionales de ambos sustratos, interaccionen con grupos funcionales del sitio activo. Hay que excluir al agua, porque obviamente tanto la ATP como la serina van a tender a formar puentes de hidrógeno con el agua o interaccionar con el agua. Entonces, estos aminoácidos son críticos por eso, porque van a tener que interaccionar con el sustrato, excluir al agua del sitio activo, y de esa manera, cuando todo esto ocurre, se alcanza el estado de transición. ¿Sí? En este caso, también, fíjense que tenemos unos cofactores que ayudan a estabilizar los grupos fosfatos. Los grupos fosfatos son del ATP, son como tienen una carga importante, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando estos aminoácidos, fíjense, la lisina que estabiliza las cargas del fosfato, el aspartato, que acá está estabilizando al grupo oxidrilo de la serina. Acá hay otros aminoácidos con carga positiva que siguen estabilizando a los grupos fosfatos. El grupo que está acá en fucsia es el que finalmente se va a transferir. Siempre de los 3 fosfatos del ATP, el último es el que primero se transfiere. Este va a pasar a unirse a la serina. Y bueno, debido justamente a la presencia de todas estas cargas negativas de los fosfatos, que se necesitan a su vez dos cofactores, dos cationes bivalentes. Bueno, entonces, se alcanza el estado de transición cuando todo esto ocurre de manera perfecta, y se forma un intermediario, ¿no? Un estado intermediario entre los sustratos, y finalmente este grupo fosfato que está en fucsia se va a transferir al péptido target, ¿no? Entonces vamos a tener una serina fosforilada. Y estos son los productos que se generan: el péptido fosforilado en la serina y ADP, en vez de, porque bueno, ya perdió un fosfato y quedó como ADP. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es el mecanismo? Sí, profe, ¿qué quiere decir con péptido target? Perdón, el target es el blanco, el objetivo, o sea,
como cuando uno dispara, el target es el blanco, hacia dónde vas. El objetivo de la, digamos, de esta fosforilación es, bueno, fosforilar es este péptido, es el blanco. ¿Se entiende? No sé si lo explico bien en castellano. Bueno, pero ven, ¿sí? Ah, bien. Bueno, lo que más quería que vieran acá es dos cosas. Uno, cómo este tema de la conformación y cómo, o sea, se dan estas interacciones en el sitio activo, cómo realmente, no sé si se acuerdan ustedes de las estructuras de los aminoácidos, pero después, si quieren, vuelvan a ver esta diapo con la clase de aminoácidos y vean cómo hacen falta esta lisina en la posición 72, esta lisina en la 168, estos aspartatos, bueno, además de los glutamatos que mencionamos en la otra subunidad. Y fíjense que acá tenemos dos lisinas sumamente importantes en el sitio activo, que están una en la posición 72 y otra en la 168. Con lo cual volvemos a lo mismo, la importancia del plegamiento. Esto se tiene que plegar correctamente, si no, no vamos a tener en esta posición estas dos lisinas, o sea, tan cerca estas dos lisinas que están tan lejos en la secuencia primaria, y que tienen que estar así en el sitio activo para justamente estabilizar la carga de los grupos fosfatos del ATP. Bien, otro ejemplo, y con este último ya no los torturo más, es, bueno, otra enzima que es la lactato deshidrogenasa. Esta enzima es un tetrámero. El monómero está formado por 334 aminoácidos y cada monómero tiene un sitio activo, o sea que la enzima tiene 4 sitios activos en total. Esta es la reacción que cataliza, convierte el piruvato en lactato y utiliza un segundo sustrato o coenzima, que es el NADH, que, bueno, el NADH se va a oxidar y el piruvato se va a reducir. Fíjense, bueno, acá también como tenemos a la enzima, más allá de su nombre familiar, con el número de la comisión científica de nomenclatura de enzimas. Bueno, en el sitio activo, esta enzima tiene un loop móvil que ocupa los aminoácidos desde el 98 al 111. De manera similar al caso anterior, cuando ese loop se levanta, los sustratos acceden al sitio activo y cuando se baja, mantiene como que ubica los sustratos, los mantiene en el sitio activo, ayuda a crear ese ambiente polar ahí dentro, y ahí es donde en ese momento que va a ocurrir la catálisis. Y dentro del sitio activo hay 3 aminoácidos esenciales. Una arginina en la posición 109, una histidina en la posición 195 y otra arginina en la posición 171. Fíjense cómo está ubicado, cómo se ubican los sustratos y estos aminoácidos en el sitio activo. Acá tenemos el lactato, la coenzima NAD. Todo lo que está en gris es la estructura de la enzima, en rosa el loop móvil, y acá los 3 aminoácidos que son críticos en el sitio activo, que nuevamente, a pesar de estar lejos, en este momento están uno cerca del otro. Bien, entonces, este es todo el mecanismo. Acá está representado el loop, que está entre los aminoácidos 98 a 111, y cuando la enzima está libre, la histidina 195 está protonada. Lo que ocurre primero es el ingreso de NAD, y luego va a ingresar el piruvato. Cuando entra el NAD y luego acá entra el piruvato.
Cuando los dos sustratos ingresaron, el loop se cierra, ¿sí? Cuando eso ocurre, entonces, como les comentaba, esto ayuda a crear un ambiente no polar, se excluye al agua y se estabilizan las interacciones entre el sustrato y esos sitios esenciales, esos aminoácidos esenciales en el sitio activo. Y en ese momento entonces se alcanza el estado de transición. Cuando esto ocurre en el estado de transición, se transfiere un ion híbrido desde la coenzima NADH hacia el grupo carbonilo del piruvato. Eso va a generar una carga negativa, desfavorable en ese ambiente. Recordemos que el sitio activo es un ambiente no polar, donde el agua se excluye. Entonces, esta carga negativa que se genera desfavorable se va a estabilizar por esta arginina, por la arginina 109, perdón, acá. ¿Sí? Entonces, esto es uno de los, digamos, de los ejemplos en los cuales estos aminoácidos esenciales favorecen alcanzar el estado de transición, ¿sí? Porque justamente esta arginina va a estabilizar esta carga negativa que se genera durante la formación del estado de transición. Y, bueno, y al mismo tiempo se transfiere un protón desde la histidina hacia el sustrato, generando el lactato. En ese, entonces, la histidina, como ven, participa activamente en la catálisis. Transfiere el protón. Una vez que eso ocurre, se genera el lactato y el NAD, que son los productos de la reacción. El otro aminoácido que es importante en el sitio activo es la arginina 171, que estuvo todo el tiempo acá estabilizando al piruvato y al lactato al momento que se formó. Entonces, una vez que se formaron los productos, el loop se levanta y permite que ambos productos, el NAD y el lactato, se liberen del sitio activo. Y por último, la histidina va a recuperar el protón que se dio del agua. ¿Sí? Y entonces volvemos, bueno, a tener nuevamente la enzima libre y ya preparada para que ingresen nuevamente los sustratos. ¿Sí? ¿Se entendió este? Siempre vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Pero la idea es reforzar este concepto de estos aminoácidos esenciales que van a interaccionar con el sustrato, que las interacciones van a ser máximas y las correctas para alcanzar el estado de transición, de modo que, aunque el sitio activo es un hueco, una hendidura no polar, los sustratos pueden tener polaridad, pueden tener carga, pero esa carga está estabilizada esos grupos polares están estabilizados por los aminoácidos esenciales del sitio activo. Y todo el resto tiene que ser no polar, porque imagínense, si eso fuera un ambiente polar, el sustrato interaccionaría con el ambiente, con el agua que está ahí presente, etc. Entonces, al ser el sitio activo una zona no polar y estar ahí presentes estas moléculas bueno, en este caso, en el otro teníamos una serina, una tepe,
Al meterse esas moléculas en un ambiente no polar, necesariamente van a interaccionar con los aminoácidos, los residuos catalíticos, con los aminoácidos esenciales del sitio activo. Ese es el objetivo, de que el sitio activo sea un bolsillo, una hendidura no polar, para que los sustratos que ingresen ahí no tengan más chance que interaccionar con los aminoácidos esenciales que están ahí presentes. Y de esa forma alcanzar el estado de transición y bueno, y ya saben cómo sigue. Bien, y el último ejemplo que vamos a ver es la quimiotripsina pancreática. También es una proteasa, es decir, es una enzima que corta péptidos. Bueno, y esto es también para mostrarles, volver a recalcar las estructuras y los plegamientos para obtener la conformación nativa. Hay 4 aminoácidos que son críticos en el sitio activo, que son estos: la histidina 57, el aspartato 102, la glicina 193 y la serina 195. Y fíjense cómo están ubicados en la secuencia primaria. Estos 4 tienen que estar metiditos en el sitio activo. Entonces, bueno, nuevamente es para recalcar ese concepto del plegamiento correcto para tener una enzima, en este caso activa, pero si es una proteína es lo mismo, para que pueda tener su función biológica. Bueno, y creo que acá tienen el mecanismo, véanlo si quieren, el concepto es el mismo que veníamos viendo. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte teórica de enzimas. La clase próxima ya vamos a empezar con la guía de problemas. Voy a detener la grabación.